Muy buenos días para todos. Continuamos con la temática que está para esta semana, la marca de la bestia. La continuación, tema 4. Para recordar, queremos informar que ya son 5 temáticas que se han programado. La bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el nombre de la bestia y el número de su nombre. Entonces hoy continuaremos con la marca de la bestia, con nuestro expositor Neptalí Álvarez, quien será quien nos dirigirá en esta mañana. Y damos gracias al Señor por él, por su familia, por sus vidas. Manu Neptalí, bienvenido al programa. Entonces, el tiempo es suyo. Muy buenos días, amigos y hermanos que están conectados con nosotros en esta mañana. Realmente es Buenos un días, hermano. privilegio y es una oportunidad la que se nos presenta de compartir con ustedes la palabra de Dios. Todo lo que hacemos aquí es el producto de años de investigación, de tener una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios. Y no queremos exponer lo que viene a nuestra mente, exponemos lo que está escrito. Aceptamos los principios de interpretación profética. Y entre esos principios de interpretación profética están los 5 ítems de Martín Lutero. Solo Dios, solo Cristo, solo gloria, sola fide y sola escritura. Entonces, con base en eso, nosotros entendemos que debemos responder con un escrito a los interrogantes que aparecen dentro de nuestra fe cristiana, nuestras doctrinas. Así es que, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar a compartir con los hermanos y los amigos el tema relacionado o la parte relacionada con el día de hoy, que es la continuación del tema de la marca de la bestia. Ya nosotros hemos visto las condiciones que se vivían en el pueblo de Israel, los antecedentes, lo que sucedió precisamente porque el pueblo fue destruido, igual que en este fin del tiempo también hay apostasía de los principios cristianos, de los principios que nos han caracterizado como pueblo de Dios. Y vemos un ejemplo de lo que sucede ahora en el pasado. La vida y la historia se repite una y otra vez y lo que sucedió en tiempos de Nimrod volverá a sucederse en nuestros días. En la caída de Babilonia volverá a presentarse en nuestros días. La confusión que se presentó en Babilonia se está presentando en nuestros días. El mundo tratando de emular a Satanás o de seguir a Satanás y que fue destruido en tiempos pasados, también volverá a ser destruido en este tiempo. Así como la ciudad de Sodoma fue destruida por no obedecer los mandamientos de Dios, por haber acabado con la institución que Dios había puesto en el jardín del Edén, la institución del matrimonio, así como los pueblos antiguos fueron destruidos por adorar el día del sol, hoy en día también el mundo, por elevar instituciones como o por destruir más bien las instituciones que Dios dejó en el jardín del Edén, también será destruido. Entonces vimos un primordio de lo que es la marca de la bestia o los antecedentes de la marca de la bestia, como el nombre Nimrod o Thor o Saturno suma 666, eso ya lo vimos en una clase anterior. Y luego el Fénix, que es una encarnación de Lucifer que también es una reencarnación a su vez de Nimrod y también es una antitipificación de Satanás, nos suma 666, tanto la palabra Estur como la palabra Fénix suman 666. Muy bien, vimos también la historia de Balaán y lo que tenía que ver con su participación en el colegio instalado en Petor. Cómo el pueblo de Israel se desvió, empezando desde sus líderes, desde sus cabezas, desde sus sacerdotes, adorando al sol, y también los ancianos del pueblo también adoraban al sol. Muy bien, también vimos un poquito acerca de las advertencias que Dios le había hecho a su pueblo de no levantar sus ojos hacia el sol, hacia la luna y las estrellas. ¿Y por qué hacia el sol? Porque, hermanos, nosotros estamos viendo que Satanás ha querido desviar de los ojos del hombre la adoración al verdadero Dios.
¿cierto? Y por esa razón, entonces él ha buscado que se adore otras cosas que lo encarnan a él, a las serpientes, al sol, al agua, a las estaciones, al trueno. Satanás ha tratado de desviar la mente del hombre de la adoración a Dios para que finalmente se le rinda pleitesía a él. Entonces, uno de los temas que hablamos fue acerca de que el sol sumaba 666 y hoy en día también nosotros vemos que el día del sol o el día del Sunday, del Sunday o del Sonntag, el alemán y de griego antiguo, nos viene a sumar ese término 666. Colocamos las referencias bibliográficas y entonces vemos a continuación cómo después de esa apostasía de adorar a Dios, entonces el pueblo de Israel fue llamado a la confusión y Dios determinó hacerles un juicio y envió unos varones para que los destruyeran. Esto que sucedió en el pueblo de Israel ha venido sucediendo en la iglesia después, o sea, se ha venido repitiendo después en la profesa iglesia cristiana, en la iglesia apostólica, después en la iglesia protestante, en la iglesia luterana, la iglesia wesleyana y todas estas iglesias que han dicho que seguían a Dios, decidieron apartarse de la santidad a Dios y no solamente ellos, sino también aún en nuestra iglesia hemos visto cómo eventualmente nosotros nos apartamos de lo que Dios nos ha dado. Ahí tenemos las declaraciones de testimonios para los ministros relacionados precisamente con lo que ha venido sucediendo en la iglesia. Y bueno, después nosotros nos damos cuenta que Dios, así como el enemigo pone una marca o tiene una impronta que lo caracteriza o que lo ha caracterizado a través de la historia, también Dios ha tenido una señal, una impronta que ha colocado sobre su pueblo, ¿cierto? Siempre Dios ha señalado su pueblo, lo ha apartado. Y allí estamos nosotros, como Satanás también ha engañado a los que le siguen, con principios y con cosas que realmente hacen que las personas se desvíen de los mandamientos de Dios. Muy bien, entonces allí ya habíamos estudiado desde el día lunes, desde el día martes, miércoles, jueves, ya hoy es viernes, hemos venido el tema relacionado con la marca de la bestia. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, entonces alcanzamos a ver ayer que fue la segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, los que le infundieron vida, o que los que le infunden vida para que la imagen de la bestia pueda ser formada. O sea que el protestantismo apóstata llegue a convertirse en esa imagen de la bestia. O sea, una mujer que jinetea un poder político. Esa es la imagen de la bestia, eso ya quedó claro. Pero esa imagen hace que a todos los habitantes del mundo se les ponga una marca en su mano derecha o en la frente, indicando con ello que se refiere a la voluntad de un lado, a la capacidad intelectual de una persona para tomar decisiones, y de otro lado a la acción laboral, al trabajo laboral. Entonces, por eso dice en la mano derecha o en la frente. Muy bien, y veíamos un texto, Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente. Y esta palabra cuente para nosotros tiene trascendencia. Quiere decir que nosotros debemos aprender a sumar. No es un número, no es un número que se ve abiertamente, no es un nombre que se ve abiertamente, sino que tiene un número para identificar el nombre de la bestia. Escuchen, queridos amigos y hermanos. Para identificar el nombre de la bestia debemos saber contar. Y por esa razón hemos estado colocando estos principios, estos ejemplos de los nombres de Satanás, de los nombres del Fénix, para que aprendamos a contar. Y vamos a ver otras cosas en el día de hoy que hablan o que nos enseñan a conocer un poquito más acerca de la marca de la bestia, del nombre de la bestia y del número de su nombre. Ya con hoy, entonces, comenzamos a hacer ese empalme entre la marca de la bestia y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Hoy no creo que alcancemos a ver el número del nombre de la bestia, pero vamos a tratar de redondear la segunda parte. Muy bien. Nosotros vimos también que la marca de la bestia es un distintivo de lealtad a la bestia y que la observancia del domingo constituirá una señal, pero esto
será solo cuando resurja el poder de la bestia y la observancia del domingo se imponga como una ley civil que debe cumplirse. Hoy vamos a aclarar, a ampliar estos conceptos. Muy bien, entonces veíamos algunas referencias bíblicas a esa marca. En Apocalipsis 3:18 nos habla acerca de la marca de la bestia y vemos algunas Biblias, algunas versiones bíblicas como la de Westcott and Core en 1881 que nos habla de manera literal o nos traduce de manera literal lo que es el número de su nombre. Entonces aparece en letras el número de su nombre, ¿cierto? Eaxatoi, Eiko Santa, es el número 666. Pero en la Biblia griega ortodoxa de 1904 no aparecen estos números. Observen ustedes la palabra autotou, autotou, y después en la Biblia de Westcott aparecen en números. No aparecen números, sino aparecen las letras, las palabras, ¿cierto? En tanto que en la Biblia griega ortodoxa no aparece las palabras, sino aparece ese número. Entonces aparece la ji, aparece la sigma, la tau, perdón, sí, la ji, la si, la tigma, la sigma. Y esa sigma realmente no es una sigma. Entonces ayer, después de la grabación, hablábamos con uno de los hermanos que estaba participando en el panel de discusión y de preguntas y respuestas acerca de por qué no le daba exactamente 666, porque realmente no es una sigma, realmente esta palabra se llama estigma, estigma este morfema, esto se llama un fonema, perdón, un fonema que es la unidad literal, o sea, lo que nosotros conocemos en español, la letra. Con las letras ji o chi y sí, ¿cierto? No hay problema porque está el 660, pero el problema estaba en la sigma, ¿cierto? Esta sigma realmente no es una sigma, o sí es una sigma, pero mezclada o hibridada con una tau, y se llama estigma. Por eso, si ustedes buscan en internet, ahí en Wikipedia, van a encontrar que la estigma no es una sigma final griega, ¿cierto? Es la evolución de la ligadura de una sigma lunar con una tau. Entonces ahí está como la respuesta a la inquietud que había, o lo que yo le quería expresar ayer, pero quise hacerlo público para poderlo compartir con todos. En principio se trazaba como una C y una T. Entonces se leía estigma y se refería a la grafía cursiva de la letra digama. O sea, es como una transformación de esta letra digama. Y es una letra obsoleta. En el griego existen, junto con la estigma, existen otras 6 letras, o sea, son 7 letras obsoletas que ustedes ya no las van a ver en el alfabeto griego, sino ven las clásicas, las que aparecen hoy, el día de hoy. Y esa letra estigma solo se conserva por una razón, porque permite escribir el número 6. Si ustedes observan, en el alfabeto griego van a aparecer todos los números en orden: alfa, beta, gamma, delta, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda. Aparecen en orden los números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y cada letra tiene su significado. Aparecen hasta el 10, igual que el hebreo, hasta el 9. Pero de ahí aparece luego el 10, aparece en decenas: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pero los primeros números del 1 al 9, hay una excepción, no aparece el 6. Para poder escribir el 6, se hace necesario colocar esta letra que se llama la estigma, y es este símbolo que aparece a su derecha. Entonces, dilucidado hacia el asunto, tenemos el 600 más el 60 más el 6, 666. Queridos hermanos, ahí está la respuesta a esta pregunta, a esta pregunta en donde aparece cuestionamiento de por qué en la Biblia griega ortodoxa no aparecen las palabras como tal, ¿cierto? Las palabras de exakosioi o execonta y ex. Entonces, en la griega ortodoxa no aparecen estas palabras, sino aparecen estas letras.
¿Qué simboliza el 666? Y ahí está la respuesta, mi querido hermano. Muy bien. En Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 9, el tercer ángel es contundente en su declaración. Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni reciben, no, ni nadie que reciba la marca, escuchen bien, la marca de su nombre. ¿Cuál es la marca de su nombre? El domingo es la marca de su nombre. El domingo es la marca de la bestia. Vamos dilucidando el asunto. Ahorita les presento todo el apoyo del espíritu de profecía con respecto a eso. Y aquí tenemos un tercer versículo. Escuchen, hermanos. Apocalipsis 13 tiene dos referencias a la marca de la bestia. Apocalipsis 14 tiene dos referencias a la marca de la bestia, el versículo 9 y el versículo 11. Y en Apocalipsis 15 aparece otra referencia a la marca de la bestia. Y van 5 referencias. Tenemos otras referencias que las vamos a presentar ahorita, otras 3 referencias. Pero lo que quiero mostrarles es ahora lo que dice Apocalipsis 15:2. Luego, ahorita les presento los otros textos. Apocalipsis 15:2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Entonces noten una cosa, tenemos dos textos que nos hablan, el uno de la marca de su nombre y el otro del número de su nombre, aquí después de Apocalipsis, el capítulo 13. Y noten lo siguiente, este mensaje o este comentario aparece en el comentario bíblico adventista, el tomo 7, y ahorita les doy la página, lo que es la 837. Dice, los adventistas sostienen que el mensaje del tercer ángel amonestará simultáneamente contra la recepción de esa marca. Este mensaje llegará a ser un fuerte clamor e iluminará a los hombres en cuanto a los principios en pugna. Cuando los hombres, a pesar de tener claramente delante de sí las consecuencias implicadas, elijan apoyar la institución de la bestia sabiendo que está en directa oposición con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, estarán rindiendo su homenaje al poder de la bestia y entonces recibirán su marca. Hermanos, es solamente cuando se haya impuesto la observancia del domingo como ley civil en los Estados Unidos y luego los demás países del planeta hagan lo mismo, ahí entonces estaremos recibiendo la marca de la bestia, o estarán recibiendo la marca de la bestia aquellos que se nieguen a observar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Cuando habla acerca de la mano derecha o la frente, dice esta marca en la mano o en la frente, indica que están afectadas las acciones y los pensamientos de quienes reciben la señal. También puede referirse a dos clases de personas, los que se sometan a los decretos de la bestia solo por conveniencia y los que lo hacen por convicción personal. Y de aquí en adelante construimos todo este es conocimiento que ya habíamos construido, ¿cierto? Estábamos revisando ese conocimiento. Y de aquí en adelante, entonces, comenzamos a construir nuevo conocimiento porque esto no lo habíamos expuesto. Apocalipsis 16:2. Aquí hay otra referencia a la marca de la bestia. Y tenemos la referencia número 6, porque tenemos 2 en Apocalipsis 13, las otras 3 que acabamos de ver, ¿cierto? Van 5 y Apocalipsis 16:2, la sexta referencia a la marca de la bestia. Dice, fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Escuchen bien, las 7 copas de la ira de Dios, o sea, las 7 postreras plagas, solo comienzan a derramarse después que la imagen de la bestia y la bestia hayan impuesto su marca. Entonces, ahí es cuando vienen las 7 postreras plagas. Después de eso, y aquellas personas que hayan adorado también la imagen de la bestia. Entonces, este concepto debe quedar claro en nosotros. La siguiente
referencia bíblica aparece en Apocalipsis 19:20, donde dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que reciben la marca de la bestia. Noten que la mayoría de personas en el mundo, aunque algunos lo hacen por conveniencia, la mayoría han sido engañados, ¿cierto? Y habían adorado en su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Está haciendo referencia al castigo final. Pero lo que nos interesa de esta referencia es que la bestia, para poder imponer su marca, engaña. Y siempre lo ha hecho. Y hoy en día no se le olvida sus herramientas para trabajar, que ya las habíamos mencionado, que eran la fuerza y el engaño, ¿cierto? Son las dos armas principales. Y utiliza otra como el desánimo. Tiene otras armas para desviar. En Apocalipsis 24 aparece la siguiente referencia a la marca de la bestia y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, hermanos, según esta referencia, luego de que se imponga la ley dominical, que todo el mundo sea consciente de que hay una diferencia entre observar el cuarto mandamiento y observar el mandamiento de los hombres. Entonces, va a haber personas decapitadas, va a haber personas muertas. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya personas que se decidan también a observar los mandamientos de Dios. O sea, va a haber una pugna entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Una vez que quede dilucidado el asunto, quien decida observar los mandamientos de los hombres, observar el domingo, entonces recibirán la marca de la bestia. Los que no lo hagan, los que no lo acepten, van a ser perseguidos y muchos de ellos o algunas personas de esas van a ser muertas, van a ser decapitados, porque van a completar el número de los consiervos hermanos que fueron muertos durante la gran persecución del año 538 a 1798, o sea, los mártires, esos que son los que gimen, ¿cierto? Los que claman, las almas que claman, ¿cierto? Pidiendo justicia, pidiendo la justicia de Jesús. Muy bien, entonces tenemos aquí la octava referencia, esas son las 8 referencias a la marca de la bestia. Pero ¿cómo termina el mensaje del tercer ángel, hermanos? El mensaje que dice que si alguno adora a la bestia o a su imagen, este también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cómo termina ese mensaje? ¿Desde dónde hasta dónde aparece ese mensaje? Hermanos, el mensaje aparece desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, de un lado están los que reciben la marca de la bestia y de otro lado están los que reciben la marca de Dios en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Concepto que vamos a aclarar más adelante. Escuchen bien, este concepto es supremamente importante. El pueblo de Dios está marcado por sus mandamientos y por la fe de Jesús. Y nosotros sabemos cuál es la fe de Jesús, ¿cierto? La fe de Jesús o el testimonio de Jesús y o testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 12:17 dice que el diablo se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 19:10 dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, antes que las 7 postreras plagas comiencen a caer, sobre los, como dice Apocalipsis el capítulo 16, sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. Apocalipsis 7:3 le dice a los ángeles que están reteniendo los 4 vientos, le dice que no los suelten. Dice, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Es decir, antes que las 7 postreras plagas comiencen a caer, comienza una obra de sellamiento. Entonces, señores, quiere decir que el sello de Dios ya está siendo colocado sobre el pueblo de Dios.
y que muy pronto terminará ese sellamiento y que nosotros debemos accesar a ese proceso de señalamiento, de señalamiento, como dice Ezequiel el capítulo 9, antes antes que comiencen a caer las 7 postreras plagas, porque el juicio comienza con el pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 13, versículo 9, nos aclara, nos dice cuál es ese sello de Dios o cómo es ese sello práctico en el pueblo de Dios. Nosotros sí sabemos que el agente sellador es el Espíritu Santo, pero Él deja una marca cuando se posiciona en la vida de una persona, cuando el Ruach HaKodesh llega a su mente, llega a mi vida, él deja una señal, ¿cierto? Dice, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor, escuchen, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Hermanos, el Señor sacó a su pueblo literal de un Egipto literal, y el Señor está sacando a su pueblo real, a su pueblo remanente en este tiempo de un Egipto simbólico que es el mundo, que son sus costumbres, que es su mundanalidad, su idolatría, valga la redundancia. Por eso en Deuteronomio el capítulo 6, versículo 6, continúa aclarándonos el concepto de la marca, pero en este caso de la marca de Dios, del sello de Dios. Dice, estas palabras que yo te mando, es decir, la voluntad de Dios, lo que Él nos ordena, esa es su marca, esa es su impronta, la obediencia a esa voluntad divina. Lo que te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. ¿Y cuál es el corazón? El corazón es la mente, nuestra mente. Y las repetirás a tus hijos. Cada vez que yo estoy hablando de la ley de Dios a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a mis conocidos, estoy evidenciando que tengo en mi mente la marca de Dios. Es el Ruach HaKodesh, el agente sellador el que me está permitiendo hacerlo. Dice, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Es decir, y dice, y cuando te levantes, es decir, todas las actividades de la vida, no solamente en la casa, porque a veces uno es muy buen cristiano en la iglesia. En la iglesia nosotros hablamos de la ley de Dios. Pero cuando salimos de la iglesia, cuando estamos en nuestros negocios, cuando tenemos nuestras conversaciones seculares, entonces parece ser que no tenemos la marca de Dios, los mandamientos de Dios. Por eso dice, estando en tu casa, estando en la iglesia, estando en la casa, en el hogar, andando por el camino al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Señores, aquí estamos viendo qué queda entre los ojos. Es la parte frontal del cerebro, el lóbulo frontal, ¿cierto? En donde está el centro de la voluntad o la capacidad de decisión. Deuteronomio 11, 18 nos dice, grabad pues estas mis palabras en vuestra mente, en vuestro corazón, dice, en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre tus ojos. ¿Qué es una insignia? Cuando nos colocamos una insignia, un escudito en nuestra solapa, ¿cierto? ¿Esa insignia qué quiere decir? Esa insignia quiere decir que estamos promoviendo algo de una entidad, que pertenecemos a una entidad, ¿cierto? Que nos interesa el proyecto de esa entidad. Eso significa la señal de Dios. Cuando observamos los mandamientos de Dios, no estamos haciendo otra cosa que reflejar la entidad a quien pertenecen esos mandamientos, esas palabras, ese plan de salvación. Es decir, nos identificamos con el autor de ese proyecto, que le pertenecemos a ese autor y que somos promotores de ese proyecto. Ahí es cuando nosotros estamos siendo grabados, hermano. Porque recordemos que esta es una lidia, una lucha, es una controversia entre Dios y su enemigo. Por eso dice en Ezequiel 9:4, el Señor le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan,
por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Ahora, hermanos, mientras el pueblo de Dios está haciendo eso, el enemigo del pueblo de Dios, que se llama Satán, en griego se le conocía con el nombre del titán o el teitán, ¿cierto? En el comentario bíblico, la tomo 7 de la página 837, dice que Ireneo, más o menos, que fue uno de los padres de la iglesia entre el año 130 y 202, vivió este hombre, dice, identificó a la bestia como el anticristo. Un padre de la iglesia creía que los valores numéricos de las letras de su nombre sumarían 666 y sugirió el nombre Teitán, el cual a veces se consideraba divino. Y Teitán es uno de los nombres de Satanás. Y ahí ustedes pueden ver las letras, la equivalencia griega, ¿cierto? Del Teitán. La T vale 300, la E5, la I10, la T otra vez 300. La A1, la A de alfa, ¿no? Y la N50, ¿sí? De ni. Todo esto suma, para ustedes, pueden verlo fácilmente, suma 666. ¿Qué significa Teitán? Significa gigante, porque es que Satanás era el más grande de los querubines del cielo, ¿cierto? Y luego aquí quiso establecer el dominio. Ayer estuvimos hablando con el hermano Bejarano acerca de los nefilines, ¿cierto? Que eran gigantes, que hubo gigantes antes del diluvio, ¿cierto? Y Satanás siempre quiso actuar a través de esos gigantes, de esos seres dominantes. A Satanás siempre le ha interesado manejar la mente de las personas que más sobresalen en el planeta para antitipificar a su persona y para que se le rinda pleitesía a él, en segunda instancia. También se sugirió en el libro del Ministerio de la Ciencia, esto también está en la misma página del comentario bíblico, página 837, dice, de tomo 7, también se sugirió en el libro Misterio de las Cifras de Mark Alain Poucknin, el obispo Ireneo del año del siglo II, dice, al número de la bestia con esta cifra, del nombre Lateinos. Este hombre lo referenció con este concepto Lateinos, que era el nombre del último reino de los 4 que vio Daniel. Acuérdense que era Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero Roma no es todo el país de Italia, queridos hermanos, con su gran isla de Sicilia y Córcega, ¿cierto? No. Roma era una parte de Italia, ¿cierto? Y Lateinos, que era el nombre del último reino de los 4 que vio Daniel, significa el reino latino. Y cuando estuve investigando qué significaba latino, ¿de dónde vendría esa palabra? Ese término viene de esa raíz latina, precisamente, Lazio, de Lazio. No sé cuántos de ustedes han oído hablar acerca del fútbol, ¿cierto? La liga de Lazio, ¿cierto? El equipo de la Lazio se le llama al Roma, ¿cierto? Y lacio, nosotros vemos que lacio es un cabello lacio, en contraposición con el cabello crespo. El cabello lacio es un cabello flácido, ¿cierto? Se dice o se decía que era un cabello débil, que porque no tenía fuerza suficiente para sostenerse y formar figuras ondulatorias como el cabello crespo, ¿cierto? Y también viene del verbo lateos. Latín viene del verbo lateos, que significa esconder o esconderse. ¿Y de dónde vino ese concepto, hermanos? Porque la mitología griega y después la latina, porque lo que hicieron fue básicamente cambiar de nombres, decía que Saturno había depuesto a su padre, que se llamaba Caelo, o Cielo, ¿cierto? Y la profecía decía que un hijo sucedería a Saturno, que recuerden ustedes que también es Tur. Y por eso Saturno lo que hacía era tomar al hijo que nacía y lo devoraba al nacer. Así que su esposa decidió hacer algo, decidió engañarlo y tomó un pañal y le depositó una piedra y escondió al hijo que había nacido, y ese hijo se llamó Júpiter. Y cuando nació Júpiter, él creció tanto que depuso a Saturno, depuso a Astur. Por eso nosotros vemos que en el espacio, cuando nosotros levantamos los ojos al cielo,
el gran astro que podemos ver, el primero de los grandes planetas que podemos ver nosotros, es Júpiter, ¿cierto? No solamente por la cercanía, sino por el tamaño. Entonces, opacó a Saturno, lo depuso como el rey de los planetas en el cielo, de los luceros en el cielo. Entonces, Stur decidió esconderse. Sí, dice la mitología latina, ya les dije que era referencia de la mitología griega, decidió esconderse en la región que hoy se llama Lacio, y es esta región que aparece aquí, y allí en esta región fue donde se organizó la ciudad de Roma, y eso, por eso dice Wikipedia, ustedes lo encuentran, es una región de Italia donde está la ciudad de Roma y se denomina el Latium, y de ahí viene ese nombre Lateinos, ¿cierto? Y se deletrea así al dios sol romano del latín, ¿cierto? El latín. También significa el hombre que habla latino, pero al mismo tiempo previno que es, por lo tanto, más seguro y menos peligroso esperar el cumplimiento de la profecía que hacer conjeturas y buscar aquí y allí nombres que puedan presentarse, pues pueden encontrarse muchos nombres que poseen el número mencionado. Entonces, el comentario bíblico dice esto. ¿Por qué? Porque es que de pronto estas cosas pueden desviarnos de la verdadera marca de la bestia. Sin embargo, a través del conocimiento nosotros nos hemos ido dando cuenta cómo Satanás ha tratado de colocar este número 666 en las entidades poderosas que lo identifican, ¿cierto? Entonces el reino latino también, ustedes pueden darse cuenta que suma 666, lateínos. Aquí lo pueden observar. Continuemos. Aparece entonces en la residencia otra palabra, otro término acuñado que se conoce con el nombre de la residencia o la casa de la bestia o el reino latino, ¿cierto? Y la iglesia también latina o la casa de la bestia, ¿cierto? Se llama el Latine Basilia. Ustedes pueden encontrar esto en un libro denominado Unfolding the Revelation, en la página 130, escrito por Roy Alan Anderson. Este hombre fue un escritor adventista, un pastor adventista, y un evangelista sobre todo, que escribió este libro y otros acerca de revelación. Ustedes lo pueden encontrar en inglés. Yo no sé si esté escrito en español también, pero de él se han tomado algunos conceptos importantes. Por ejemplo, ese título de Latine Basilea, el reino, la casa de la bestia, ¿cierto? O la basílica. La basílica, lo que significa el Latine Basilea es la latina iglesia, o la basílica iglesia, o la basílica latina, o la iglesia latina, ¿cierto? Una basílica es una catedral que tiene varios departamentos o varias habitaciones o muchas habitaciones. Es todo un complejo eclesiástico. Entonces, este complejo eclesiástico se le llama la basílica. Por eso la Catedral de San Pedro en Roma se le llama la Gran Basílica o la Basílica de San Pedro en Roma. Se le conoce con este término, ¿cierto? Lo mismo sucede con esta otra referencia a la iglesia de Italia, Ecclesia Itálica. El nombre latín de los primeros romanos, antes del papado, era el nombre del dios Sol. Latín también se refería al nombre del dios Sol, que adoraban, y por eso se llamaron latinos, o sea, los adoradores del dios Sol, ¿cierto? Porque ellos decían que Saturno o Stur se manifestaba a través del trueno, y que el trueno era una manifestación del sol, porque brillaba igual como el sol, solo que tenía una voz, ¿cierto? Esa voz era el trueno, y era la voz del relámpago, pero realmente era la voz de Stur, y realmente era la voz del dios sol. O sea, era la palabra del dios sol, o los mandamientos del dios sol. Entonces, por eso la palabra, la iglesia latina, o la iglesia de Italia, también suma 666. Aquí lo tenemos nosotros, y está expuesto también en el libro del Movimiento de la Nueva Era, en la página 247. Aquí nosotros vemos una contraposición. Observen ustedes, aquí hay unas letras Ji, ¿cierto? Una Yod y otra Ji. Cuando nosotros sumamos estas letras, nos viene a sumar el número 20,
que en su valor absoluto nos viene a dar 2, como uno de los números de la deidad, ¿cierto? En Daniel el capítulo 7, el versículo 7, nos habla de la bestia, en hebreo Sheba, ¿cierto? Aparece aquí el término con su equivalencia numérica. Cada una de estas letras está relacionada aquí. El número 8, el número 10 con la yod, el número 6, ¿cierto? Y la letra Aleph, el número 1. Y entonces tenemos el número 25, 2 y 5, 7. Esto nos suma 7. La bestia porque la bestia tiene siete cabezas, es decir, el dominio total desde el Génesis, ¿cierto? Desde el principio de la fundación del mundo con Babilonia hasta cuando venga con la formación de la gran Babilonia en el final del tiempo. Y el Apocalipsis, la palabra bestia, el término terión, tiene también sus equivalencias numéricas, ¿cierto? La teta 8, la ni 8, perdón, aquí sí cometí un error de interpretación. En la próxima diapositiva se las voy a corregir, ¿cierto? Bueno, esto nos suma 996, pero si ustedes giran estas dos cifras, estos dos 9, también tiene una relación, la figura es la misma, el 666. Si ustedes suman estas letras 9 y 9, 18 y 6, 24, y 2 y 4, 6, el valor absoluto de esta bestia es el número 6, ¿cierto? Y el nombre del dragón en griego también tiene sus equivalencias. Alfa, beta, gamma, delta, que tenemos la delta, la rho, alfa, kappa, omega, la u, la v, ¿cierto? Todo esto nos suma 1335 y el valor absoluto es, el valor de la suma de este número es 11 y nos viene a dar 2. Entonces vemos cómo Satanás, el dragón, pretende ser igual a Dios en este aspecto, en esta numeración. También los sacerdotes paganos utilizaban el número 666 para hacer sus predicciones. Y aquí te aparece solamente a manera de información un diagrama que era usado para predecir el futuro, ¿cierto? Entre los muchos diagramas que han usado los medios, los espiritistas, este es el diagrama. Entonces utilizaban estos números y por donde quiera que se sumen estos números, entonces nos va a dar 611. Ya sea vertical o ya sea horizontal. Y la suma de estos 611, hay 6 filas y hay 6 columnas y la suma de ellas también nos suma 666. Muy bien, como no me interesa en este momento hacer énfasis en esto, sino continuar con el número de la bestia. Recuerden ustedes que en el año de no reviso aquí la hora por aquí. Recuerden ustedes que en el año de 1534 el papado decidió contrarrestar al protestantismo que se estaba levantando, ¿cierto? Desde el año 1517. Así es que trataron de desviar los ojos de la gente de las acusaciones del protestantismo. El protestantismo decía que la bestia, el 666 y el cuerno pequeño era el papado. Entonces ellos decidieron a través de sus más altos insignes expositores, los expositores de la compañía de Jesús, desviar los ojos de la gente y decir que ese cuerno pequeño, que esa bestia no era para nada el papado, sino que se refería a uno de los cesares, y a uno de los que le achacaron ese número fue a Nerón, que fue el primer gran emperador que persiguió como tal a los cristianos. Entonces ellos dijeron que el César Nerón, aquí aparece Nerum, la palabra N-R-U-N, Nerum, Kaiser o Caesar, el César Nerón sumaba 666. Y ahí ustedes ven las palabras, ¿cierto? Las palabras, la significación hebrea, ¿cierto? De estas letras del Caesar Nerón. Entonces la N equivale a 50, y la res equivale a 200, y aquí aparece cada una de las equivalencias, el no, el col, el res. Ya que no se las coloqué en hebreo, sino se las coloqué en español para que las identifiquen. Entonces, si ustedes observan, la suma da 666. En el comentario bíblico, el tomo 7 también continúa diciendo que el número 666 se ha aplicado a numerosas figuras políticas de la historia desde los días de Ireneo.
Pero dice el comentario, debe notarse que como la bestia ya ha sido identificada, ya sabemos que la bestia es el papado. El número, sea cual fuere su significado, debe tener una relación con ese poder. Y ahorita vamos a ver 4 principios relacionados con la interpretación profética de ese número 666. De lo contrario, no habría razón válida para que el ángel le diera a Juan o le diese a Juan en ese momento de la narración profética la información contenida en el versículo 18. Es decir, el ángel no le puede estar hablando a Juan en los años 90 acerca de un emperador, de un gobernador que existió 30 años antes, Nerón. No puede hablarle a Juan acerca de algo que ocurriría en el futuro con una figura del pasado, como en el caso de Nerón. Porque la bestia vendría en un futuro, ¿cierto? Se levantaría, es una profecía. Entonces no tendría ninguna razón para que nosotros aceptáramos este nombre del César Nerón como el número de la bestia. Y lo mismo sucede con Diocleciano. Diocleciano vino después y se le aplicó también, se le acuñó también este número, el número 666. Dioclecian, ¿cierto? Ya en latín, entonces se han tratado de traducir las letras Dioclecian Augustus, que era el nombre completo de Diocleciano. Él persiguió la iglesia del año 303 al año 313 y también algunos llegaron a considerar que precisamente Diocleciano era la bestia, ¿cierto? Consideran únicamente las letras de su nombre latino que se corresponde con las cifras romanas en latín, únicamente la letra Diocleciano, no aparece la NO, ¿cierto? Dioclecian Augustus es el nombre completo de Diocleciano. Muy bien, este es otro ejemplo de cómo se ha tratado de desviar la marca o el nombre de la bestia. Pero lo que sí es cierto es que la base de la numeración romana suma 666. Cuando nosotros estudiábamos, nos dábamos cuenta que la I en números romanos equivalía a 1, la V a 5, la X a 10, la L a 50, la C a 100 y la D a 500. Sumado esto nos da 666. Escuchen, hermanos, muchos me dirán, ¿y la M que significa 1000? La M que significa 1000 fue acuñada después. Y realmente la M es igual a I. Si ustedes observan en las álgebras y en las matemáticas antiguas, la matemática de Baldor, el 1000 también se escribe como una I con un guión encima. Ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, la base de la numeración romana eran estas letras. La I, la V, la X, la L, la C y la D, que sumadas nos dan 666. Con base en esto, con base en estos números, entonces nosotros podemos abordar el tema del vicario filii Dei. Y bueno, me quedan 10 minutos. Vamos a ver cuánto alcanzo a abordar del vicario filii Dei. Una interpretación del periodo siguiente a la reforma fue que el 666 representa o equivale al vicario filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios. Y es uno de los títulos del Papa de Roma, vicario filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios o, como lo voy a explicar más adelante, sustituto. Y aquí tenemos la palabra vicario del Hijo de Dios. Ya ustedes conocen la suma, ¿cierto? Nos da el vicario, nos suma 612, el filii nos suma 53 y el dei nos suma 501 para un total de 666. Y vamos a ver un poquito la historia en torno al vicario filii Dei para que usted decida si sí corresponde o no corresponde precisamente el vicario filii Dei al papado. Y observen ustedes la investigación que aparece aquí, desarrollada por este servidor, claro, con base en investigaciones de otras personas que se han dedicado a esta actividad. El origen del título, el título vicario filii Dei, aparece en un documento denominado la donación de Constantino, y es la referencia más antigua del título papal, vicario filii Dei, escrito en la Edad Media. Es el más antiguo relato eclesiástico que confiere a Pedro la autoridad de ser sustituto del Hijo de Dios. Escuchen bien, este documento, la donación de Constantino, parece que se escribió en tiempos de Constantino, y aunque tiene algunas cosas que realmente son un tanto especulativas, como la conversión milagrosa de Constantino, es un documento que vamos a verlo, ustedes lo van a considerar si tiene o no autenticidad. Escuchen este argumento. Por casi 600 años, el catolicismo lo consideró como genuino.
¿Por qué razón? Más de 10 papas lo utilizaron como prueba de su autoridad temporal. Interesante. Fue escrito en los días de ese emperador, más o menos hacia el siglo IV después de Cristo. Y un católico ferviente, por algún tiempo secretario del Papa humanista Nicolau V, en el año de 1440, él escribió una crítica literaria histórica tratando de demostrar, yo lo coloqué aquí en rojo, ¿cierto? En un color vino tinto, tratando de demostrar. ¿Cómo se demuestra una cosa, hermano? Yo puedo demostrar con pruebas falsas o pruebas verdaderas. O con testigos falsos o con testigos verdaderos. Entonces, este señor Lorenzo, él trató de demostrar o presentó pruebas aparentes que la donación de Constantino era un documento falso y probablemente fue compuesto a mediados del siglo IX después de Cristo. En el Renacimiento, Nicolás de Cusa y Lorenzo Valla, después de analizar filológicamente el documento, concluyeron que era una falsificación del siglo VIII. Noten, noten. El anterior dice que del siglo IX. Después dijeron estos otros dos investigadores que era del siglo VIII. El título pontificio de igual forma pasó a otros escritores católicos. Pero Lucy Ferraris en el siglo XVIII, noten ustedes, 10 siglos después, en una de sus obras extraordinarias, quizá la obra más grande, ahorita les voy a colocar una fotico de él, dice, pronta biblioteca, ¿cierto? Citó autoritativamente la donación de Constantino, o sea, la citó como un documento que fuera verdadero, real, auténtico, genuino, original. Dice, él citó en esa obra una descripción de la autoridad papal, es decir, para escribir la autoridad del Papa, mencionó el documento La donación de Constantino y le nombra como el Vicario Filii Dei. Ahí aparece básicamente la portada de este libro. Ya voy a terminar la exposición de hoy. El escritor protestante más antiguo a relacionar las palabras de vicario, el protestante más antiguo que relaciona esas palabras Filii Dei con el número 666 fue un alemán, Andreas Helwig. En el año de 1612, Helwig escribió su obra El Anticristo Romano, en la que reunió a 15 títulos en latín, en griego, en hebreo, que la suma de sus letras darían la cifra apocalíptica. Esa obra no enfatizó el título Vicario Filii Dei, pero lo consideró solo como una de las pretensiones de la Iglesia romana. Según Helwig, 4 factores eran esenciales para que un nombre se aplicara al número apocalíptico. Y esos 4 factores son los siguientes. Primero, la suma debe dar la cantidad correcta, la suma de las letras. ¿Y cuál es la cantidad correcta? 666. Tendría que concordar con el orden papal. ¿Por qué? Porque ese número aludía a la identidad de la bestia, y esa bestia era un imperio, y el imperio que estaba gobernando era el imperio del papado. Miren ustedes la fecha. ¿Cuál estaba gobernando? 1572 a 1643. ¿Cuándo cayó el papado? En 1798. Todavía le hacían falta prácticamente 200 años de gobierno. Tercero, debería ser un nombre del propio anticristo, no un título dado por sus enemigos. Es decir, el propio anticristo, el propio papado, tenía que decir, yo me llamo así, como lo hizo. Yo me llamo el sustituto de Cristo, yo me llamo el sustituto del Hijo de Dios. Así que tendría que ser un título usado por el anticristo para su autoostentación. Decir, yo soy Dios en la tierra, como decía Hitler, ¿cierto? Dios en el cielo y Hitler en la tierra. Esto lo tomó Hitler del papado, ¿cierto? Que decía que Cristo estaba en el cielo, pero que en la tierra debía haber una cabeza visible. Sin embargo, esta interpretación se hizo común entre los autores de diversas denominaciones a mediados de la Revolución Francesa, casi 200 años después de la publicación de esta obra. Y protestantes como Ansi Armstrong en 1771, presbiterianos como William Lynn y David Austin y Roman Simal aplicaron el número 666 a otros títulos como Ludovicus, Lateinos,
Romit Vicarium Filii Dei. Y respecto a esto, John Balfour, en su obra El Reino del Mesías, en la página 1820 dijo, en el año 1820 dijo que su obra era difícilmente satisfactoria, que su uso, o sea, el uso del 666, era difícilmente satisfactorio. ¿Por qué? Porque ya los jesuitas habían dicho que la bestia no era el papado romano, ¿cierto? Y que la expresión correcta estaba aún por descubrirse. ¿Por qué? Porque ellos pretendían darle ese título a un emperador, a un rey que vendría en un futuro y que establecería su centro de gobierno en Jerusalén. Y desde el siglo XIX ya había cierta reticencia a aplicar ese título al número 666. Muy bien, hermanos, entonces vamos a dejar aquí porque ya el tiempo se me cumplió y son las 5:59 y no alcanzo a exponer entonces lo que sigue a continuación. Entonces quedamos ahora en cuál es la posición del Vicarium Filii Dei en los autores adventistas. Entonces, que mi Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a seguir adelante estudiando este tema tan extraordinario. Mañana vamos a mostrar lo que dice el espíritu de profecía respecto a la marca de la bestia.